Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta semana vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con cómo afrontar los problemas. Espero que todos los tips anteriores que les he dado les haya servido mucho. Bueno, y vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué surge este tema? Surge porque platicando con unos compañeros hablábamos de del famoso Dropbox o la caja que existe en algunos gimnasios o en algunos lugares, no sé, guarderías, colegios, cuando los niños pierden las cosas, por lo general se recogen y se dejan ahí. Así que si una persona es muy olvidadiza y pierde las cosas con mucha frecuencia, lo más probable es que siempre se acerque al Dropbox, a esta caja de lugares perdidos, a buscar este tipo de situaciones, ¿no? Y esto me remonta a lo que les voy a hablar hoy, que se llama la paradoja de la farola, ¿no? Pero primero empecemos con una frase. Hablemos de que la felicidad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de afrontarlos. Esa es una frase de Steve Maraboli. Es un escritor de autoayuda estadounidense. Se los recomiendo. Muy, 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 muy bueno, ¿no? ¿Por qué hablar también del tema de afrontar los problemas? Recordemos que, desgraciadamente, cuando debemos afrontar un problema, a menudo estamos recurriendo a viejas estrategias, que no siempre son las más eficaces. Por eso el ejemplo de la caja, ¿no? Cuando un niño es muy olvidadizo, y pierde las cosas en el cole, lo más probable es que vaya simplemente a donde está ese Dropbox a buscar o recurra nuevamente a ese lugar. Entonces, de esta misma forma, nosotros sin darnos cuenta estamos siempre haciendo lo mismo, estamos respondiendo de la misma manera. Y mentalmente estamos prefiriendo repetir estas soluciones erróneas y no intentamos algo nuevo, ¿no? Simplemente porque nos sentimos cómodos con lo familiar y nos asusta la incertidumbre. Tengan en cuenta mucho esa palabra. Entonces, si nosotros recurrimos a estas soluciones ya estudiadas, le llamamos existentes, las que siempre probamos, no es extraño que siempre cometamos esos viejos errores e incluso nos sentamos atrapados en un círculo vicioso sin saber que hemos caído en ese, ¿no? Entonces, hoy quiero hablarles de cómo salir cómo salir o cómo afrontar estos problemas, no cómo recurrir a estas mismas técnicas que tenemos de alguna forma, y para eso voy a partir de la paradoja de la farola, ¿no? Hay un libro llamado El arte de amargarse la vida. Se los recomiendo también, y precisamente en este libro se habla de esta paradoja, ¿no? Habla de un borracho que está buscando con mucho afán bajo un farol, una calle oscura y bajo el farol, está buscando algo, ¿no? En ese momento se acerca un policía y le pregunta que qué ha perdido. El borracho, la persona le responde, oye, he perdido mis llaves. Entonces el policía lo que hace es llegar, sentarse con él y ponerse a buscar, ¿no? Después de cierto tiempo, ciertos minutos, el policía viene y le pregunta, ¿estás totalmente seguro de que perdiste las llaves? Y él dice, no, no, estoy seguro de que aquí no las perdí, pero seguro que las perdí en un lugar oscuro, ¿no? Pero allá está muy oscuro para buscar. Entonces, como les comentaba, la paradoja de la farola, y lo que nos quiere decir esto es que de alguna forma nosotros somos siempre prisioneros de ese farol, ¿no? De que tenemos en nuestra mente, de que siempre estamos buscando las soluciones en lo que nos funciona. Precisamente ese farol no es más que las soluciones que hemos puesto en práctica en el pasado y que no han sido útiles. Tengan en cuenta que a pesar de aplicarlas en el presente, no significa que nos sirva para resolverlo, ¿verdad? Entonces, analicemos. El farol que nos representa es la forma natural en que funciona nuestro cerebro, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema, ¿qué hacemos? Buscamos en nuestro archivo mental soluciones pasadas que hayan sido medianamente eficaces e intentamos aplicarla. ¿Por qué? Porque es la forma como lo hemos resuelto. Entonces, ya hablaremos en su momento del aprender y desaprender. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nuestro cerebro siempre apuesta por economizar recursos, no por pensar, sino que simplemente buscar a lo que ya hemos resuelto, ¿no? Y normalmente prefiere echar mano de soluciones antiguas para buscar nuevos caminos. Esto es normal, así funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo que estamos prefiriendo es no malgastar demasiado tiempo buscando alternativas y no nos preguntamos si las viejas soluciones pueden ser la respuesta.
Simplemente aplicamos las viejas soluciones. Aquí el problema radica precisamente en que no encontramos la llave, sino que estamos buscando en el lugar incorrecto. Hablemos ahora, después de analizar esto, ¿cómo podemos escapar de este círculo vicioso? Muchos de nosotros decimos, estoy en este problema, no encuentro la solución porque estamos tratando de buscar soluciones de este tipo. Pero yo les voy a hablar de lo que llamamos el problem solving estratégico, el resolver problemas estratégicos, ¿no? Es una técnica que he aplicado, como siempre se les he dicho, en grupos, en empresarios, en grupos de trabajo y los ayuda de alguna forma para resolver esto. Hay tres pasos fundamentales para afrontar una dificultad y no caer en la paradoja del problema. El primer paso, y es muy sencillo, dirán ustedes, oye, no se me había ocurrido antes, definir el problema. Para usted, ¿qué es el problema? Basémonos en una frase de Albert Einstein. Albert Einstein decía, si yo tuviera una hora para salvar el mundo, pasaría 55 minutos tratando de definir el problema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos que hacer en la mayoría de las veces es definir el problema, saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Esa es la gran situación. Entonces, tú me dices, bueno, ¿cómo puedo definir un problema, Falco? Es muy sencillo. Plantéate las siguientes preguntas. Si tienes con qué anotar en este momento, o si tienes un problema en este momento, trata de ir resolviéndolas a medida que yo les voy diciendo, ¿no? Vamos a tratar de ver el problema como la situación que tenemos que analizar con raciocinio. Por ejemplo, ¿en qué consiste el problema? ¿Cuáles son las situaciones en que se está dando? ¿En qué consiste? ¿En qué radica el problema? Hay que pensar, ¿no? Segundo, ¿dónde se presenta? ¿Verdad? Se abarca muchas áreas, se está relacionando con otra situación, es un problema muy en concreto. Importante, ¿cuándo se manifiesta este problema? ¿Se presenta siempre? ¿Se presenta con regularidad? ¿En situaciones muy puntuales? ¿Con quién se presenta? ¿Está relacionado con tu pareja? ¿Está relacionado con alguien del trabajo? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué forma se está reflejando ese problema? Y por último, lo más importante, el por qué tengo ese problema. Entonces, si repetimos las preguntas pregúntate en qué consiste, dónde se presenta, cuándo se manifiesta, en qué consiste este problema, cómo se manifiesta y por qué tengo este problema. Entonces, si dedicamos el mayor tiempo a entender, a definir el problema, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay algo mucho más profundo en su base y tenemos que atacarlo de otra manera, ¿no? Lo que sucede es que a menudo descubrimos que lo que definimos como problema solamente es una expresión de algún conflicto que no hemos resuelto. Un miedo, una inseguridad. Entonces, descubrir el origen del problema es el primer paso. Ya descubrimos el primer paso, ¿no? Que es el origen del problema. Ahora vámonos con el segundo. Definamos o determinemos los objetivos. Hay un poeta llamado Rumi, poeta persa, que decía, cuando aceptamos nuestros problemas, las puertas de la solución se abren. Perfecto. ¿Cómo vamos a definir los objetivos? Entonces, solo lo que estamos definiendo es el problema, sino que pensamos en cómo desearíamos que marchasen las cosas una vez que lo resolvamos. Pensemos en eso, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es quejarnos continuamente. Esta situación no me gusta, etcétera, etcétera. Que en esa queja va implícito el cambio que deseamos. El ejemplo típico es, no me gusta mi trabajo, ni siquiera tener un puesto, quisiera tener, perdón, un puesto donde ganase más. Entonces, estos no son los objetivos que pueden dinamizar nuestro comportamiento, cambiar nuestro comportamiento. Para resolver el problema es necesario que tomemos una fotografía y vislumbremos el camino o la meta hacia donde queremos llegar. ¿Por qué no nos preguntamos qué debemos hacer para lograr ese objetivo? ¿Cómo, cuándo y con quién lo puedo hacer? Entonces, resolver el problema no es simplemente saltar un obstáculo. Debemos saber hacia dónde queremos dirigirnos. Por tanto, ten en mente que deseas alcanzar, qué deseas alcanzar. Esas pequeñas decisiones aparentemente son intrascendentes, no nos importan. Pero si llevas a cabo un rumbo, ¿verdad? Hacia dónde quieres dirigirte,
lo más importante es que sepas exactamente o determines el objetivo hacia dónde quieres llegar y el problema lo vas a poder solucionar. Entonces, no te metas en una niebla mental, tratando de buscar soluciones anteriores. Definiste el problema, definiste cuál es el objetivo, hacia dónde quieres llegar. Y por último, lo que tienes que hacer es afrontar el problema. Yo siempre le comento a mucha gente, a lo mejor personas que han hablado conmigo ya lo saben, los problemas son como el tigre, ¿verdad? Son como un tigre. Entre más tú corras, te vas a cansar. El tigre te va a alcanzar y te va a comer. Entonces es preferible llegar y afrontar el problema de una vez. Enfrentarse al tigre de una vez. Bueno, aquí estamos utilizando un método. Ya estudié el tigre, ya estudié una estrategia, qué es lo que quiero conseguir una vez que solucione ese problema, qué objetivo quiero alcanzar. Ahora voy a afrontar el tigre o el problema de una manera estratégica, ¿verdad? Recuerden que esa estrategia es definiendo una serie de acciones, ¿verdad? Las cuales yo voy a poder atacar, una serie de acciones las cuales yo voy a poder afrontar. Entonces, veamos cuál puede ser la mejor solución. Existen diferentes formas de verlo. La primera forma es empeorar el problema. Suena chistoso, dicen, ¿cómo que empeorar el problema? Sí, puede ir en contra de lo que estemos pensando, ¿no? Pero primero, a lo mejor yo trato de pensar qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Esta técnica es una técnica que estamos aplicando, puede funcionar sobre aquellas personas que están bloqueando o que no pueden pensar de manera positiva y constructiva. En ese caso, lo que tú tienes que hacer es imaginarte cómo podrías empeorar el problema. ¿Qué podrías hacer para que la situación empeore? Cuando encuentres la respuesta, solo tendrás que caminar en sentido opuesto. Suena chistoso, ¿no? Por eso sí. O sea, trata de ver, bueno, voy a tratar de empeorarlo, que sea lo peor, y después piensa de manera positiva. La que yo recomiendo, hay otra técnica llamada Bad Word Planning, esa no la voy a comentar porque no es muy, como que aplicable, es un poco más, mucho más profunda a nivel profesional, pero la que yo prefiero se llama ir más allá del problema. Lo primero que tienes que hacer es imaginar cómo sería tu vida si finalmente lograras solucionar ese problema. Imagínatelo, ¿no? Visualiza ese día ideal, sin ese problema, sin ese inconveniente, hasta que en sus más mínimos detalles te des cuenta exactamente que estás proyectando con tu mente cómo eliminar ese problema. Si tú te pones a visualizar de una manera directa exactamente cómo es el día perfecto, cuáles son las situaciones sin que vivieras ese problema, eso lo que estás haciendo en ese momento es salir del círculo vicioso que uno construye alrededor de los miedos, de la incertidumbre. Cuando imaginas cómo estás solucionando el problema, lo que estás haciendo es deslindarte, ¿verdad?, de esa influencia emocional y te sientes mucho más libre para encontrar mejores soluciones. Son tics muy sencillos, muy básicos, que dirán, bueno, Falco, es que solamente, acuérdense que siempre lo menciones, practicar, practicar y practicar. Espero que esta semana, para aquellas personas que se encuentren o que estén en situaciones con problemas, recuerden este podcast y puedan echar de mano de esta técnica que utilizo a veces con personas en grupos de trabajo empresariales. Por último, les agradezco su tiempo. Les agradecería si por favor compartieran este video con otras muchas personas. Acuérdense que el compartir y el dar like o el hacer comentarios me ayudan a mí para mejorar el contenido de los que les voy a presentar y así puede llegar a muchas más personas. Recuerden también mencionar Falco Coach con las diferentes personas y por qué no recomendarlas, ¿no? Nos vemos en una siguiente ocasión. Estoy muy contento de que hayan dedicado este tiempo y precisamente lo que hicieron hoy fue dedicar tiempo para mejorar su vida. Les agradezco y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.